conceptos claves sobre lo que es farmacocinética. Desde ya, pues, los invito a profundizar en cada punto que vamos a ir mencionando, ¿no? Este es el contenido que vamos a realizar en esta oportunidad, ¿no? Todo lo que corresponde, pues, a la liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción y finalmente algo sobre la dosificación, ¿no? En un estado de equilibrio. Bueno, aquí podemos observar de manera gráfica, ¿no? El plasma, vamos a decir, como compartimento central, ¿no? Donde llega el fármaco luego de que se administra por cualquier vía, en realidad. Y la idea es que el fármaco, al llegar al plasma de forma libre, va a distribuirse, ¿no? Hacia los diversos órganos, receptores tisulares, ¿no? De igual manera está propenso a una biotransformación y finalmente a una excreción, ¿no? Entonces esta gráfica nos representa eso, ¿no? La llegada del fármaco, ¿no? Mediante la absorción. Ahora, si lo administran por vía intravenosa, obviamente no hay absorción, ¿no? Y el metabolismo, la distribución y la excreción de los fármacos. Tenemos las diversas etapas, ¿no? En esta primera etapa quería explicarles sobre la liberación de un fármaco, ¿no? En este caso, propiamente la liberación tiene tres fases, ¿no? Que es siempre y cuando el fármaco se administra por vía oral, ¿no? La desintegración, la disolución y la difusión. La desintegración ocurre desde que el momento, como el doctor Arroyo lo mencionó, ustedes el fármaco lo toman como un medicamento, ¿no? Con excipientes. Entonces la desintegración tiene que ocurrir, ¿no? Un inicio, ¿no? De la liberación de los principios activos del fármaco, ¿no? Luego el fármaco tiene que disolverse, ¿no? En el medio en el cual se puede encontrar, y finalmente a través de las membranas biológicas ocurre pues la difusión, ¿no? Sin embargo, en términos de liberación, ¿no? Sobre todo actualmente, que existen muchas estrategias para que el fármaco pues llegue hacia su lugar de acción, la liberación no solamente se restringe a la vía oral, ¿no? Sino también a la vía parenteral, solo que la vía parenteral iniciaría pues desde una disolución en el lugar de la administración del fármaco, ¿no? Y luego, al igual que el de la vía oral, ocurre la difusión, ¿no? Entonces, este proceso de paso, digamos, de fármacos a través de las membranas biológicas ocurre, pues, ¿no? Por diferentes tipos de transporte que seguramente ya lo conocemos. Tenemos el transporte pasivo, ¿no? Que ocurre por difusión, es decir, por gradiente por un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Una difusión facilitada donde necesariamente necesita de un transportador, que es una proteína generalmente que facilita la difusión, y el transporte activo, ¿no? Que lo diferencia más que nada porque hay consumo de ATP, ¿no? Y este transporte activo también necesita de proteínas que le van a ayudar al transporte, y pueden ocurrir pues desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera, ¿no? Antiportador o sin portador. Bien, olvidé comentar que según Goodman, Goodman y Bittman, ¿no? La gran mayoría de fármacos, ¿ya? Van a presentar una difusión pasiva, ¿no? Un transporte pasivo por difusión. Entonces, en ese sentido, es lo que quiero explicar acá, ¿no? La difusión pasiva, ¿no? Va a ocurrir dependiendo, ¿no? En primer lugar, si el fármaco es ácido o es básico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos
algunos fármacos ácidos débiles, como el acetaminofén, aspirina, algunas bases débiles, como la adrenalina, amiodarona, por ejemplo, ¿no? Y entonces, esa es la naturaleza básica del fármaco. Otro aspecto para que ocurra la difusión es el pK del fármaco, ¿no? Por definición sabemos que es el pH en el cual el fármaco se encuentra 50% ionizado y 50% no ionizado. Y el pH del medio, es decir, el lugar donde se va a absorber, pues, ¿no? Puede ser la mucosa gástrica, en el intestino, ¿no? En el tejido subcutáneo, donde fuera la administración del fármaco realmente. Bien, entonces, apoyados en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Nos vamos a encontrar en dos panoramas: cuando es ácido o cuando es una base. Cuando es ácido o el fármaco es de naturaleza ácida, la forma protonada, ¿no? Es la que se encuentra no ionizada, quiere decir liposoluble. En cambio, cuando el fármaco es de naturaleza básica, la forma desprotonada es la forma no ionizada, liposoluble, ¿no? Entonces, en función a eso, nosotros podemos explicar, digamos, el grado de difusión, ¿no? de todo fármaco. Solo para mostrar un ejemplo, tenemos el caso de la aspirina, ¿no? La aspirina, como podemos ver, el pKa es de 3.5, ¿no? Y estamos asumiendo que se encuentra en un medio, en el estómago, ¿no? Por ejemplo, en un pH de 2.5, ¿no? Entonces la diferencia es 1, ¿verdad? El logaritmo pasa al otro lado, y de esta manera tenemos que la concentración del ácido protonado, o sea, no ionizado, ¿verdad?, es de 10, mientras que el ácido ionizado es de 1, ¿no? Entonces, ¿qué nos demuestra esto, no? Que el fármaco ácido, ¿verdad?, en un medio ácido se encuentra en mayor concentración. Por lo tanto, esta mayor concentración pues es liposoluble, ¿no? Entonces, de ahí que viene la explicación de que todos los ácidos se absorben en el medio ácido y todos los básicos se absorben en el medio básico. Pero eso mucho va a depender, repito una vez más, del pKa del medio, perdón, del fármaco y del pH del medio, ¿no? Porque en ciertas situaciones puede haber alteración, ¿no? Bien. Transporte activo, como pueden observar acá, ¿no? Tenemos un ejemplo, una glicoproteína, la glucoproteína P, que es una glucoproteína muy conocida porque, por ejemplo, es una proteína que transporta desde el interior hacia el exterior. Y, por ejemplo, lo más relevante acá es con el caso de la vincristina, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con tratamiento oncológico con vincristina van a presentar resistencia a ese fármaco, y justamente la explicación es por la, digamos, por la sobrepoblación, digamos, de esta proteína, que es que la vincristina ingresa y la vincristina sale, ¿no? por causa de esta proteína. Bueno, aquí más que nada ya un poco orientándolos a la búsqueda de información, orientándolos a que se sigan informando más sobre la importancia de los transportes activos, ¿no? Disculpen que no se ve acá, pero en la diapositiva está ahí el enlace. Esto, por ejemplo, es un transportador del cáliz 4-pirrol, ¿no? Es un transportador también que facilita un transporte activo, y está ligado a la prolina. Entonces, hay investigaciones que han demostrado que este transportador facilita el transporte de la prolina, y el impacto que puede generar esto es que pues puede prevenir muchas enfermedades tipo crónicas, ¿no? Ya sea ¿no? neurodegenerativas, ¿no? metabólicas, etc. Entonces, los invito a visitar esta página, es bastante interesante sobre este transportador y los avances que puedan haber, ¿no? en este tipo de situaciones. Bien. Hemos hablado entonces de la liberación de los fármacos, ¿no? Hemos mencionado que la liberación es un término que en sentido estricto
aplicaría pues para una fórmula que administras por vía oral, pero recuerden que también podemos aplicarlo para fórmulas administradas por vía parenteral, ¿no? Una vez que el fármaco entonces atraviesa las membranas biológicas, ya estamos hablando del término absorción, ¿no? Justamente para eso aplicábamos los términos de los distintos tipos de difusión. Entonces, el fármaco que se absorbe, ¿no? Va a llegar pues hacia el lugar de acción, ¿no? O en todo caso va a llegar al torrente sanguíneo, ¿no? En primer lugar. Lo que se puede cuantificar después que el fármaco llega al torrente sanguíneo es la concentración plasmática. No hay manera, de manera específica, cuantificar qué cantidad de fármaco habría llegado hacia el sitio de acción o a la diana terapéutica, ¿no? Por eso que en términos de farmacocinética se maneja bastante el término de concentración plasmática. Y hablar que un fármaco ya está en concentración plasmática, hablábamos que es un fármaco biodisponible, ¿no? Entonces, tal es así que la biodisponibilidad se define por la cantidad del fármaco que llega inalterado al lugar de acción, ¿no? Que es por lo general la circulación sistémica. Como pueden observar aquí en la figura, a medida que pasa el tiempo, es decir, desde el momento que se administra el fármaco, ¿no? Se va absorbiendo, llega a un punto máximo de absorción y luego el fármaco se metaboliza, luego se elimina, ¿no? Entonces, el fármaco en diferentes horas, como pueden observar, por ejemplo, a la primera hora sería todo lo que estoy señalando, a la quinta hora, ¿no? Todo lo que estoy, y de esa manera es un constante hasta que se elimina el fármaco, ¿no? Entonces todo esto se le conoce como fármaco biodisponible, ¿no? Por eso es que esta área bajo la curva representa el fármaco disponible. Entonces generalmente para cálculos, para efectos de cálculos, se maneja el término cantidad de fármaco que alcanza la circulación sistémica, ¿no? Que sería todo esto, sobre la cantidad del fármaco administrado, ¿no? Entonces se entiende, si es que esto es igual a esto, el valor va a ser de 1, ¿no? Entonces cuando suceda eso, quiere decir pues que el fármaco es biodisponible en el 100%, ¿no? Pero, por lo general, como ya mencionábamos, los fármacos se administran por vía oral, por vía intramuscular, por vía subcutánea, entonces no siempre la fracción va a ser 1, ¿no? Sino será pues 0,9, 0,8, que representa un 90, 80%, ¿no? Solo los fármacos que se administran por vía intravenosa podrían presentar esa fracción, digo, valor de 1, ¿no? Bien. Ya que estamos en este contexto de absorción de fármacos, tenemos que conocer también a detalle algunos factores, ¿no? Que van a afectar, alterar o no, digamos, la absorción de los fármacos, ¿no? En primer lugar tenemos el ya conocido metabolismo del primer paso. En cualquier literatura lo van a encontrar. Tenemos el metabolismo a nivel del intestino en primer lugar, ¿no? Como sabemos, en el intestino pues, hay bacterias que van a, de alguna manera, influir en el metabolismo, ¿no? Y por lo tanto el fármaco no se va a absorber en su totalidad, ¿no? A eso se llama el metabolismo del primer paso intestinal. Y también podemos mencionar al metabolismo hepático, o el metabolismo del primer paso hepático, ¿no? Que consiste en que el fármaco pues de la pared intestinal, ¿no? Se va por vena porta se va hacia el hígado, ¿no? Aquí ocurre un metabolismo y de acá por la vena cava se va nuevamente, retorna a la circulación sistémica, ¿no? Entonces en ese, por así decirlo, en ese paso, ¿no? Desde el intestino al hígado ya hay un metabolismo acá. Entonces el fármaco biodisponible ya no será el 100%, ¿no? Sino una fracción. Bueno, otro factor
a considerar es pues la vía de administración, como ya habíamos comentado brevemente, ¿no? La vía intravenosa, por lo general, el 100% del fármaco es biodisponible, ¿no? En cambio, la vía subcutánea, la intramuscular, como ustedes pueden ver aquí en las cifras, hay una variación, ¿no? De 0,75 a 1, ¿no? La vía oral de 0,65, si no me equivoco, a 1. Bueno, entonces, tal es así que finalmente vamos a tener fármacos biodisponibles, como ejemplo, ¿no? La colchicina, 45%, la fenitoína, 70%, la tetracyclina, 80%, ¿no? Aquí también abajo, quizás no lo pueden ver bien, pero hay un enlace que los va a direccionar. Es una página interactiva, ¿ya? Que ustedes van a poder ingresar, es gratuito, y la idea es que lo visiten, y lo que les estoy presentando acá como figuras o como gráficas son gráficas interactivas donde ustedes van a poder mover el cursor, ¿no? Y van a poder verlo cómo es que el intestino o el hígado influyen en el metabolismo, ¿no? Bueno, siguiendo con estos factores que alteran la absorción, también tenemos pues factores netamente relacionados con el paciente, ¿no? Como la edad, el sexo, ¿no? Entonces esto pues va a alterar el metabolismo, perdón, la biodisponibilidad cuando un fármaco se administra por vía oral. Y también recuerden que los fármacos tienen características físico-químicas, ¿no? Entonces el fármaco tiene un pKa, ¿no? Dependiendo del pKa será liposoluble, ¿no? El pH del medio, ¿no? La viscosidad del fármaco, etcétera. Todo eso también va a influir en la desintegración y por lo tanto en la disolución del fármaco. Y eso, a su vez, en la biodisponibilidad, ¿no? Podemos hablar también de ciertos factores genéticos. Recuerden que para la difusión facilitada, recuerden que necesitamos de ciertas proteínas, ¿no? Como la OCT que les habíamos comentado para la metformina, ¿no? Entonces estos factores genéticos pueden mostrar ciertas alteraciones y estos transportadores pueden estar sobreexpresados o subexpresados, y por lo tanto eso también va a influir en la biodisponibilidad del fármaco, ¿no? De ahí la importancia de la farmacogenómica, ¿no? Muy bien, y bueno, en este caso ya está relacionado con el metabolismo del primer paso hepático que ya les expliqué. También los invito a visitar esta página para que puedan un poquito más profundizar el conocimiento sobre los factores que van a afectar la absorción de los fármacos. Muy bien. Hemos hablado en términos rápidos y generales sobre las vías de administración, pero aquí quisiera detenerme más que nada, enfocarnos en las diferentes vías de administración. Por ejemplo, la vía de administración oral, ¿no? En este caso, cuando un fármaco se administra por vía oral, ¿no? Si bien es cierto, puede ser ácido, y como les había explicado, los fármacos ácidos se absorben en medio ácido, entonces diríamos, se absorbe rápido en el estómago, pero hay que tener en cuenta que si comparamos la superficie del intestino con la del estómago, el intestino tiene una superficie más grande, y a pesar que este medio ya es alcalino, por así decirlo, muchos de los fármacos ácidos se van a absorber en el intestino, pero repito, no tanto por su naturaleza físico-química, sino por la superficie del intestino, ¿no? Además, que muchos fármacos, a pesar que se administran por vía oral, como tienen una cubierta entérica, protegen el jugo gástrico, ¿no? Hasta que lleguen al intestino, y ahí recién ocurre la liberación, ¿no? Entonces, muchos fármacos ácidos, ¿no?
sabiendo de la lógica que les he explicado, se van a absorber en el intestino. Entonces, la administración por vía oral, pues mucho va a depender del flujo de sangre, ¿no? La forma farmacéutica, que ya les explicó el doctor Arroyo en la clase que me antecedió, ¿no? Puede ser un sólido, como una cápsula, una tableta, o puede ser líquido, ¿no? La solubilidad del fármaco y la concentración en el lugar de absorción. Bien. Justamente aquí, en este momento de la disolución, ¿no? Podemos, digamos, la industria farmacéutica actualmente, ¿no? Ha logrado, pues, introducir, ¿no? Ciertas modificaciones, bueno, no en la estructura del fármaco, sino son en los excipientes propiamente, ¿no? Que van a ayudar a que la liberación del fármaco, pues, sea, como su nombre dice acá, controlado, ¿no? Esto, por ejemplo, sirve mucho para los fármacos que se eliminan rápido o tienen tiempo de vida medio corta, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Son sistemas osmóticos, ¿no? Por ejemplo, el Oros, que es una marca registrada. Por ejemplo, la glipizida, ¿no? Este es el fármaco, ¿no? Conocido como Glucotrol XL, ¿no? Es un fármaco antidiabético. Es un fármaco que se elimina rápido, tiempo de vida media corta, pero gracias a este sistema hace que el fármaco se libere, como su nombre dice, de manera controlada, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, ¿no? Que para mejorar la adherencia terapéutica del paciente se pueden manejar, pues, fármacos de liberación controlada, ¿no? Sin embargo, también hay que evaluar el costo, ¿no? Bien, ahora, también mencionar, como ya anteriormente dije, la liberación controlada no solamente aplica a la vía oral, ¿no? También la liberación controlada se puede manejar de otras vías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fíjense este fármaco, la doxorubicina liposomal, con la técnica o sea, acá lo que se hace es que la doxorubicina está asociada a un liposoma. Esto, por ejemplo, ya data de muchos años atrás, desde 1960, ¿no? Entonces, lo que hace estos liposomas, ¿no? Que son moléculas de grasita que cubren digamos, al fármaco, hacen de que el fármaco sea liposoluble. Entonces, el término liposoluble, recuerden que es lo mismo decir no ionizado. Entonces, desde el lugar que se administran, penetran con facilidad las membranas biológicas. Por lo tanto, esta tecnología de doxorubicina liposomal va a permitir que llegue específicamente a la diana terapéutica. Esto, traduciendo, lo que va a ocurrir es reducir la dosis y reducir, por ende, los efectos adversos. Por lo tanto, una mejor adherencia terapéutica también, ¿no? También tenemos fármacos de depósito, ¿no? O sea, también esta liberación controlada se puede manejar con fármacos de depósito. Por ejemplo, este último fármaco antirretroviral para el VIH, el ENACAP, que es el Enacapavir, ¿no? Se administra, por ejemplo, por vía intramuscular, ¿no? Y son formulaciones de depósito, quiere decir que se mantienen en el lugar de administración y se van liberando de a poco, ¿no? Por eso que este fármaco se administra en algunos casos de 6 a 12 meses, ¿no? Acá sería interesante investigar un poquito más sobre la eficacia, ¿no? De este fármaco. Y bueno, también les dejo este enlace para que puedan profundizar un poquito más en este sistema de liberación controlada. Como vuelvo a repetir, van a mejorar la biodisponibilidad y también a su vez van a mejorar la adherencia terapéutica del paciente, ¿no? Bueno, también mencionar que tenemos a la vía sublingual, ¿no? Las diferentes vías parenterales, pulmonares, tópicas, rectales. Me pasaría más de una clase explicándole cada uno las ventajas. Lo que les puedo decir en términos generales, que va a depender de la necesidad del paciente, ¿no?
La vía sublingual, una característica es que el fármaco evita el primer paso hepático, ¿no? La vía rectal, por ejemplo, aproximadamente se dice que evita también el 50% del metabolismo hepático, ¿no? La vía pulmonar, la vía tópica son vías de administración local y pues también presenta sus ventajas, ¿no? Les estoy poniendo aquí, por favor, para que revisen, eso sí, por temas de tiempo no puedo profundizar, pero este video es un video de YouTube de 10 minutos, a lo mucho, que profundiza, ¿no? Las características de las diferentes vías de administración, ¿no? Y que está en consonancia con lo que dice el Goodman mismo. Entonces, lo recomiendo que también lo realicen para su examen. Bien. Con respecto a los niveles plasmáticos de un fármaco, es decir, aquí ya vamos a ver algunos términos, ¿no? Que también seguramente lo van a ver en la clase de farmacodinámica, que ya podemos mencionarlos cuando el fármaco ya está en torrente sanguíneo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la concentración mínima tóxica, la concentración mínima eficaz y el intervalo terapéutico. Como ustedes pueden observar, el intervalo terapéutico siempre se presenta entre la concentración mínima eficaz y la concentración mínima tóxica, ¿no? Es importante entonces conocer el intervalo terapéutico porque todo fármaco, como pueden observar, tiene una concentración máxima, ¿no? Y el fármaco, entonces, para que sea seguro y eficaz, tiene que llegar, ¿no?, en este intervalo terapéutico. Si pasa la concentración mínima tóxica, entonces toxicidad, ¿no? Y si no llega, o es decir, está por debajo de la concentración mínima eficaz, el fármaco ya no tiene efecto. También es importante conocer el periodo de latencia, ¿no?, que es el tiempo que transcurre desde la administración del fármaco hasta que alcanza la concentración mínima eficaz, ¿no? Entonces, este tiempo va a depender mucho de la absorción del fármaco, ¿no?, de las características, ¿no?, sobre todo de la absorción del fármaco. Entonces, en el momento que llega a la concentración mínima eficaz, o sea, hay efecto terapéutico, ese tiempo que pasa o ha transcurrido se conoce como periodo de latencia. El área bajo la curva, ya explicamos, ¿no?, representa la exposición total del organismo al fármaco y está relacionado pues con la biodisponibilidad. Bien, entonces ya sabemos qué es la liberación, ya sabemos qué es el paso del fármaco por las membranas biológicas, ya hemos revisado términos de la absorción, ¿no?, algunos términos de farmacocinética. Entonces ahora pasamos a explicar el primer parámetro farmacocinético conocido como volumen de distribución. Entonces el volumen de distribución, como ustedes pueden observar aquí en la fórmula, BD, relaciona, ¿no?, la cantidad del fármaco sobre la concentración plasmática. Miren aquí en el ejemplo, ¿no? Aquí inyectamos un anticuerpo monoclonal. Consideren lo que es el fármaco más hidrofílico, ojo, hidrofílico, o sea que no atraviesa rápidamente las membranas biológicas. Entonces la dosis que hemos administrado es de 100 miligramos, ¿no? El volumen de distribución de 5 litros representa solo el plasma, ¿no? Como es un fármaco hidrofílico, se queda en el plasma, ¿no? Por lo tanto, su concentración plasmática es de 20 miligramos por mililitro. Este otro fármaco hidrofílico también, ¿no?, pero menos que el anticuerpo monoclonal, ¿no?, representa igual, ¿no?, la misma concentración de 100, perdón, la misma dosis de 100, y resulta que este fármaco atraviesa el plasma y llega al líquido extracelular, ¿no? Entonces esto representa un
un volumen de 15 litros, ¿no? Por lo tanto, la concentración plasmática disminuye, ¿no? De 20 miligramos a 6.7 miligramos por litro. Y en este caso es un fármaco lipofílico. Como ya explicamos, un fármaco lipofílico no ionizado pues tiene la capacidad de atravesar con facilidad las diversas membranas celulares. Y tenemos que su volumen de distribución es de 5.000 litros, ¿no? Llega hacia diversos tejidos. Entonces, si vemos la concentración plasmática ha disminuido, ¿no? 0.02. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? ¿No? Que a mayor volumen de distribución, menor concentración plasmática, ¿no? Esa es la relación que nosotros estamos observando aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este parámetro van a haber factores que van a afectar también el volumen de distribución, ¿no? Entonces, entre ellos tenemos a los factores fisiológicos. En primer lugar, el gasto cardíaco, ¿no? Que determina el flujo sanguíneo y la distribución del fármaco. Tenemos el flujo sanguíneo regional, ¿no? Órganos altamente perfundidos reciben más fármaco, ¿no? Por ejemplo, el hígado, el riñón, el cerebro. La permeabilidad capilar, ¿no? Que afecta la facilidad con la que el fármaco pasa de la sangre a los tejidos. El volumen del tejido, ¿no? Tejidos con mayor volumen pueden actuar como reservorios del fármaco. Otro tipo de factores o categoría de factores son los fisicoquímicos, ¿no? Del fármaco, para ser más específicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, si un fármaco es liposoluble, ¿no? Entonces, recuerden, liposoluble atraviesa con facilidad las membranas biológicas, por lo tanto el volumen de distribución va a ser mayor, ¿no? Recuerden en el ejemplo que dimos. La unión a proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, cuando el fármaco se une más a las proteínas plasmáticas, se va a quedar pues en el plasma, por lo tanto el volumen de distribución disminuye. La unión a proteínas tisulares, entonces si se une o si se queda fijo a las proteínas de los tejidos, por lo tanto el volumen de distribución aumenta, ¿no? El pH, el pKa y el grado de ionización del fármaco también es otro factor, ¿no? A mayor grado de ionización, recuerden, cuanto más ionizado es, más hidrosoluble, por lo tanto menor volumen de distribución, ¿no? Cuanto menos ionizado, o sea, no ionizado es liposoluble, por lo tanto el volumen de distribución aumenta, ¿no? Solamente buscar la lógica y relacionar los conceptos que ya hemos visto y tienen que repasarlos, ¿no? Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Más o menos según lo que hemos visto de estos factores. Por ejemplo, fíjense, la warfarina, ¿no? Tiene un alto porcentaje de unión al plasma, se queda en el plasma, 99%, por lo tanto su volumen de distribución según el ejemplo es 0.14, ¿no? ¿Se dan cuenta? Vamos a un extremo, ¿no? Por ejemplo, la digoxina, ¿no? Su porcentaje de unión a proteínas plasmáticas es bajo, 25%. Por lo tanto, su volumen de distribución es de 7, ¿no? 7 litros por kilo de peso. ¿Está bien? Ahora, ojo, que en los libros de farmacocinética nos hablan de el término volumen de distribución. Se dice que es un término teórico. ¿En qué sentido? Si ustedes, por ejemplo, dice acá digoxina 7, ¿no? 7 litros por kilo de peso. Si es una persona de 70 kilos, su volumen de distribución es 490 litros. Pero en la vida vamos a tener una persona con volumen de 490 litros. Entonces, obviamente es un volumen teórico. En los libros de farmacocinética y también de farmacología, los fármacos, según su volumen, según su volumen de distribución, se
se categorizan, por así decir, en modelos monocompartimentales o modelos bicompartimentales, ¿no? Entonces, solamente es para representar, ¿no? Y comprender mejor la característica del fármaco. Por ejemplo, el monocompartimental, hablamos de un compartimento central, y que, o sea, es decir, el fármaco se absorbe, llega al compartimento central, y del compartimento central, o sea, el plasma, por ejemplo, se elimina. Este sería un fármaco con bajo volumen de distribución, ¿no? Con bajo volumen de distribución, que se elimina rápido, con tiempo de vida media baja, etc. Ejemplos: los aminoglucósidos, la heparina, el paracetamol. En cambio, los fármacos más liposolubles tienen un comportamiento, según el modelo, bicompartimental. Entonces ven, compartimento central plasma, ¿no? ¿Y qué sucede? Como es liposoluble, se va a otro compartimento central, o mejor llámenle acá, pues periférico, ¿no? Es decir, a otros tejidos, lípidos, ¿no? Tejido lipídico, ¿no? A los huesos, ¿no? Entonces, estos fármacos obviamente tienen mayor volumen de distribución, menos tiempo de eliminación, y su volumen o su tiempo de vida media también es amplio, ¿no? Como ejemplos, diazepam, digoxina y las tetraciclinas, ¿no? Bien. Entonces, luego del volumen de distribución, ¿verdad? Ahora tenemos que también saber que los fármacos se tienen que eliminar, pero antes de eliminar se tienen que metabolizar, ¿no? Claro que hay fármacos que se eliminan de manera inalterada, quiere decir que no pasan metabolismo, pero la gran mayoría de fármacos sí se metabolizan, ¿no? Entonces, en ese contexto tenemos que conocer las dos fases del metabolismo, ¿no? La fase 1, que tiene por objetivo convertir el fármaco a un metabolito más polar. Los mecanismos: oxidación, reducción, hidrólisis, descarboxilación. La enzima que participa en este proceso es la citocromo P450, ¿no? Y el ejemplo: codeína y morfina, ¿no? Por la CYP2D6. Después de la fase 1 llega a la fase 2, ¿no? Que su objetivo entonces es aumentar la solubilidad para facilitar la excreción. Aquí el mecanismo es la conjugación con ácido glucurónido, ¿no? Con los sulfatos, con el glutatión. El ejemplo, que también ya lo mencionó el doctor Arroyo en su presentación, el paracetamol, ¿no? Que se conjuga con el glutatión justamente para reducir o eliminar su toxicidad, y obviamente para la eliminación. Aquí podemos ver que estas enzimas la citocromo P450, pues es una clasificación general, y tenemos subfamilias, ¿no? De estas enzimas citocromo P450. ¿Ya? Ahora, estas enzimas también, así como el volumen de distribución y la absorción, hay factores que van a modificar o alterar. También aquí hay factores, ¿no? El primer factor es la genética. Algunos pacientes metabolizan más rápido algunos fármacos que otros, en función a la genética, en función a la dieta. Como ya sabemos, la microbiota, o sea, la dieta puede alterar la microbiota, y por ende la microbiota también puede alterar el metabolismo de los fármacos. Los propios medicamentos, bueno, esto más lo van a ver en farmacodinámica, pero debo mencionar que los medicamentos también van a afectar al metabolismo, ¿no? Por ejemplo, fíjense aquí, la rifampicina va a inducir, o sea, en otras palabras, va a acelerar la función de esta enzima, la CYP3A4. Entonces, si aceleras a esta enzima, vas a reducir la eficacia de los anticonceptivos orales. En este otro ejemplo, la fenitoína también va a inducir, o sea, a acelerar la función de esta enzima, la CYP2C9.
Por lo tanto, va a aumentar el metabolismo de la warfarina. Así como que también hay fármacos que van a inhibir, ¿no? Como por ejemplo el omeprazol inhibe a la función de la enzima CYP2C19. Y en este caso, pues va a reducir la activación del prohidrogeno, ¿no? Entonces, es importante conocer muy bien estos factores, ¿no?, que pueden alterar al metabolismo. En esta tabla podemos observar diversos tipos de enzimas, ¿no?, su participación en el metabolismo y los fármacos sobre los que actúan, ¿no? Solo como ejemplo. Bien, entonces, como mencionamos, hay fármacos que se eliminan de manera inalterada, como hay fármacos que sí necesitan un metabolismo, ¿no? Pero al final todos van a llegar a esta etapa, ¿no?, que es la excreción. Es decir, la eliminación de un fármaco y sus metabolitos del organismo, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de excreción. La excreción renal, donde generalmente se eliminan los fármacos hidrosolubles por las etapas que ya conocemos: la filtración glomerular, la secreción tubular activa y la reabsorción tubular pasiva. Tenemos la excreción no renal, ¿no? En este caso, por la vía biliar, en este caso principalmente los fármacos que son lipofílicos, es decir, aquellos fármacos que no se llegan a ser hidrosolubles. Y en este caso hay un fenómeno, ¿no?, que se conoce como la circulación enterohepática. Es decir, del hígado el fármaco se va a la bilis al intestino y del intestino a las heces. Pero como es un fármaco liposoluble, puede volver al torrente sanguíneo, o sea, se puede reabsorber, ¿no? Por lo tanto, a ese fenómeno se conoce como la recirculación enterohepática. La eliminación no renal también puede ser a nivel de las glándulas mamarias, ¿no?, por la saliva, por los pulmones, ¿no?, en el aparato digestivo, los líquidos biológicos, ¿no?, que también son vías alternativas de la eliminación. Los factores que modifican la excreción renal: insuficiencia renal, disminución de la perfusión renal, la edad, la competencia con el transportador y la modificación del pH del órgano. Bien, con esta figura quiero explicarles el fenómeno de la eliminación de los fármacos. La eliminación de los fármacos es un fenómeno, ¿no?, que ocurre de manera proporcional en una primera etapa. Por ejemplo, vean ustedes, tenemos un fármaco de una concentración de 10, ¿no? En este caso se elimina 5, entonces esto equivale a un 50%. Si este fármaco lo multiplico por 10, tengo 100, ¿verdad? Y por lo tanto, como se elimina el 50%, o la eliminación es constante, acá se elimina 50. Este fármaco puedo ir aumentando la concentración a 1000. Como se elimina el 50%, por lo tanto, la eliminación será de 500. Sin embargo, llega un momento donde el fármaco pues se va a ir acumulando en el organismo y las proteínas, ¿no?, las enzimas encargadas del metabolismo van a llegar a un punto de saturación, ¿no? Por eso es que a este fármaco, bueno, que estaba en 1000, lo multiplico por 10 y ya tengo 10.000. Se supondría que tendría que eliminar el 50%, ¿no? 5.000, pero no, aquí elimino solamente 4.000, o sea, el 40%. O sea, quiere decir que aquí ya se está saturando, ¿no?, las enzimas metabólicas, ¿no?, las proteínas que participan en este fármaco. Si multiplico por 10, tengo 1.000.000. Se supondría que tendría que eliminar 500.000, pero estoy eliminando 30%. Y así puedo ir aumentando la concentración y va a llegar un momento, donde que por más que aumente la concentración plasmática, ¿no?, la eliminación se va a mantener siempre
constante, en este caso el 20%, ¿no? Entonces, hasta este momento donde se mantenía constante se conoce una eliminación de orden 1. Cuando la eliminación es proporcional a la concentración, orden 1. Pero ya cuando la eliminación se hace constante, en este caso el 20%, ya estamos hablando de orden 0. La mayoría de fármacos con los que nosotros o con los que ustedes van a trabajar en la parte clínica, la mayoría se van a encontrar o se encuentran dentro de una cinética de orden 1. Es decir, la dosis que van a usar, ¿no?, que está en la literatura, ¿no?, en función a las investigaciones clínicas, pues son dosis que te van a permitir manejar el fármaco en el orden 1. Sin embargo, hay excepciones, donde la dosis, o sea, es tan grande para lograr el efecto, pero van a estar ya cerca al orden 0. Es ahí donde los fármacos, pues como ustedes pueden ver, cuando más concentración tiene, la eliminación es menor. Por lo tanto, son fármacos que prácticamente van a estar en el límite, por así decirlo, es decir, en el límite de una toxicidad, ¿no? Entonces, estos fármacos hay que tener mucho cuidado al monitorearlos. Es decir, se tienen que evaluar las concentraciones plasmáticas de manera constante del paciente para controlar sobre todo la concentración. No ves que la eliminación ya es constante, no vas a tener la certeza de que el fármaco ya se eliminó, ¿no? Entonces, justamente este concepto de cinética de orden 1 y orden 0 se aplica justamente para entender un poco el aclaramiento o depuración de los fármacos, ¿no? El aclaramiento también relaciona, o es esta fórmula, relaciona la velocidad de eliminación con la concentración plasmática, ¿no? El aclaramiento se conoce como la habilidad para eliminar un fármaco del sistema vascular a través, pues, de los riñones y el hígado. Ojo que no solamente, pues, en el estricto sentido de la palabra, no es riñones y hígado, ¿no?, sino también, pues, habíamos mencionado que hay otras vías de eliminación, por si acaso. Por eso es que el aclaramiento sistémico total, vamos a decir que es el aclaramiento del riñón, aclaramiento del hígado y el aclaramiento de otros, ¿no? Obviamente, alguna alteración renal o hepática va a disminuir el aclaramiento, ¿no? Insuficiencia renal y insuficiencia hepática disminuyen la eliminación, el aclaramiento del fármaco. Entonces, la relación con los tipos de eliminación en la cinética de orden 1, la velocidad de eliminación, como habíamos mencionado en la figura anterior, es proporcional a la concentración plasmática. Recuerden, en el ejemplo que vimos, las concentraciones de 10, de 100, de 1000 se eliminan 50%, ¿no? Entonces es proporcional a la concentración plasmática. En esta cinética de orden 1, el aclaramiento es constante, o sea, la velocidad de eliminación es el 50% según la figura que vimos anteriormente. En cambio, en la cinética de orden 0, donde ya están saturadas las enzimas metabólicas, la velocidad de eliminación es constante e independiente de la concentración plasmática. Por eso que aquí es que necesita el fármaco se necesita monitorear constantemente en el paciente. El aclaramiento disminuye a medida que aumenta la concentración plasmática, ¿no? Y la importancia clínica, pues, permite calcular la dosis de mantenimiento del fármaco. Se relaciona con el tiempo de vida medio, ¿no? A mayor aclaramiento, menor tiempo de vida medio. Permite calcular la concentración en el estado estable, ¿no?, y determinar la velocidad con la que se administra el fármaco. Bien. El tiempo de vida media es otro parámetro farmacocinético que nos va a permitir conocer el tiempo necesario para que la concentración plasmática de un fármaco se reduce a la mitad, ¿no?, independiente de la vía de administración.
cuantifica la velocidad del cambio, no la magnitud de la concentración plasmática, determina el tiempo en que tarda un fármaco en eliminar, también determina el tiempo en que tarda en alcanzar el estado estacionario o el estado estable. Por si acaso, la eliminación en algunas literaturas lo van a encontrar de manera estricta, ¿no? 4 tiempos de vida media se elimina el fármaco, o 4 tiempos de vida media llega al estado estable. Pero en otras literaturas van a encontrar de 4 a 5. Por lo tanto, estoy poniendo esos dos conceptos, ¿ya? Acá les explico un poco en qué consiste. Este es un fármaco que se administra a una sola dosis, ¿ya? Tenemos una concentración plasmática de 100, por ejemplo, ¿ya? Pasa el primer tiempo de vida media, se disminuye a la mitad. En este caso, 50. En el segundo tiempo de vida media, 25. En el tercer tiempo de vida media, 12.5. Y en el cuarto tiempo de vida media, 6.25. Ya cuando un fármaco está en aproximadamente 6 o 7, se dice que ya no tiene efecto terapéutico, ¿no? Por eso que algunas literaturas consideran 4. Pero nosotros podemos seguir avanzando, ¿no? Un tiempo de vida más será pues 3.12.5, ¿no? Entonces, esa es una de las utilidades del tiempo de vida medio, ¿no? En la cinética de órgano 1, el tiempo de vida medio es constante, ¿no? E independiente de la concentración inicial, mientras que en la cinética de orden 0, el tiempo de vida medio depende de la concentración inicial. Aquí tenemos algunos ejemplos de fármacos con sus respectivos tiempos de vida media. Como pueden ver, ya dependiendo de conceptos que vimos anteriormente, ¿no? De su liposolubilidad, de su volumen de distribución, pues su tiempo de vida media va a ser variable, ¿no? Por ejemplo, en la ciclovir, 2.4, es un tiempo de vida media bastante corto. Mientras que, por ejemplo, fíjense, la digoxina, que es más liposoluble, ¿se acuerdan? Mayor volumen de distribución, su tiempo de vida media es 43, ¿no? Entonces, todo lo que hemos mencionado, pues ya va teniendo más sentido, ¿no? Al interpretar los tiempos de vida media. Muy bien. Ya como en la última parte, antes de pasar a explicarles sobre las prácticas, la dosificación, bueno, tiene un solo objetivo, ¿no? Alcanzar la concentración plasmática en el estado de equilibrio. Habíamos comentado que hay un rango terapéutico y todo fármaco que se administra tiene que llegar dentro de este rango terapéutico. Quizás esta dosis, incluso la primera dosis puede ser mayor con la finalidad que el fármaco llegue lo más rápido posible al rango terapéutico, ¿no? Por ejemplo, en una emergencia, ¿no? Suele suceder eso. Los fármacos se administran con una dosis de carga para que el fármaco llegue lo antes posible al intervalo terapéutico. Y luego ya viene la dosis de mantenimiento, ¿no? Para que el fármaco permanezca dentro de este rango terapéutico hasta que, según las evidencias clínicas, pues ya el paciente se recupere. Entonces la dosificación, ¿ya? Así en términos generales tenemos para una dosis es la concentración plasmática por el volumen de distribución, ¿no? En cambio, cuando son dosis múltiples se debe conocer la concentración mínima eficaz, el aclaramiento, el volumen de distribución, ¿no? La dosis inicial va a depender del volumen de distribución y la dosis de mantenimiento va a depender del aclaramiento. Como ya mencionamos, el estado estable llega en aproximadamente 4 a 5 tiempos de vida media. Entonces, ustedes pueden ver aquí en la figura, ¿no? Sí, esto es cuando un fármaco se administra después de un tiempo de vida media. Por ejemplo, tenemos un fármaco que tiene una concentración inicial de 100, ¿no? Su primer tiempo de vida media llega a 50. Aquí administro otra dosis de 100. Por 20 voy a tener 150. El siguiente tiempo de vida media reducirá a la mitad, 75. Aquí administro otra dosis, 175.
El siguiente tiempo de vida media reduce a la mitad, 87.5. Y aquí administro una nueva dosis, ya tiene la cuarta dosis, ¿no? 187.5. Si se dan cuenta, a partir de este momento, puedo seguir aumentando las dosis después de cada tiempo de vida media y la concentración se hace estable, ¿no? A eso se refiere concentración en el estado estable. Entonces, ese es el objetivo al que habría que llegar cuando un fármaco se administra varias veces, ¿no? Por ejemplo, los fármacos para tratamientos crónicos, ¿no? Entonces, de aquí sale un concepto. La dosis inicial sobre la concentración inicial y la concentración en el estado estable, ¿no? Al dividir la concentración del estado estable entre la concentración inicial me da un índice terapéutico, ¿no? En este caso, para el ejemplo, tenemos que, bueno, estamos asumiendo que la concentración en el estado estable es de 200, ¿no? 200 entre 100 es 2, ¿no? Entonces, este índice terapéutico va a depender del tiempo de vida medio. Si el tiempo de vida medio es corto, el índice terapéutico también va a ser menor. Pero si aumenta el tiempo de vida medio, entonces el índice terapéutico también va a ser mayor. Muy bien. Entonces, para calcular la concentración en el estado estable, entonces me baso en la dosis del mantenimiento, es decir, la cantidad de fármaco que voy a usar, el intervalo terapéutico y el aclaramiento, ¿no? Entonces, a partir de esta fórmula puedo calcular la concentración en el estado estable o, en todo caso, voy a calcular la dosis, ¿no?, con la que voy a trabajar. Entonces, el intervalo de dosificación va a depender del índice terapéutico del fármaco y de su vida media, ¿no? Si el índice terapéutico es seguro, entonces su tiempo de vida media es corto, ¿no?, entre 20 minutos a 3 horas. En estos casos, el intervalo terapéutico se multiplica al tiempo de vida media por 4, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el paracetamol tiene un tiempo de vida media de 2 horas aproximadamente. Como es un tiempo de vida media muy corto, imagínate que el paciente está dando el paracetamol cada 2 horas, entonces con toda seguridad se multiplica por 4, ¿no? Y tendríamos un intervalo terapéutico, ¿no?, 4 por 2 cada 8 horas, ¿no? Repito, esto va a depender si el tiempo de vida media es corto, ¿no? Obviamente, todos estos cálculos que ya acá les estoy mostrando, pues previamente ya están validados, ¿no?, en estudios clínicos, ¿no? Bien, bueno, acá es un ejemplo bastante pequeño sobre la amoxicilina, ¿no? Se desea alcanzar una concentración estable de amoxicilina de 8 miligramos por litro. Nos piden calcular la dosis de mantenimiento, si se sabe que el tiempo de vida medio es de 1.42 horas y el aclaramiento es de 11 litros por hora. Aquí están todos los datos, aplico la fórmula, concentración en estado estable, dosis de mantenimiento, intervalo terapéutico, aclaramiento, y me sale una dosis de 499, ¿no?, que correspondería a una amoxicilina administrada cada 4 horas. Bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias.